En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo enorme para usted y para toda la audiencia de la hora de la verdad. Bueno, senadora, terminó la legislatura. La gente está muy confundida porque las noticias son de gritos aquí, de gritos allá, espectáculos por todas partes. Finalmente, ¿cuál es el balance de esta legislatura y quién hizo posible las mayorías de Petro que no tiene mayorías en el Congreso de la República? Yo Yo creo, no- doctor Sí, Fernando, que esta legislatura tiene un balance muy doloroso por mil cosas, por la forma y por el fondo. Primero, hay que decir que en este año, en este último año de legislatura, se presentaron 675 proyectos de ley. De esos se aprobaron 25 y la primera reflexión que uno tendría que hacer es si en verdad Colombia necesita ese exceso de leyes. Esa es la primera pregunta que uno se tendría que hacer, que pareciera que tenemos un Congreso que produce y produce leyes y uno finalmente no sabe si de verdad van enfocados en lo que tendría que estar enfocados de acuerdo a las necesidades que tienen los colombianos. De los 25 proyectos aprobados, 20 son del Congreso, 5 son del gobierno, que proporcional a la cantidad que eran de congresistas y lo que era de gobierno, lo que muestra es que el más eficiente para hacer aprobar sus leyes fue el gobierno. Se archivaron 331, hay 319 que siguen en curso. El gobierno logró pasar jurisdicción agraria, la pensional, el régimen sancionatorio ambiental. La última terrible fue ese cupo de endeudamiento. Gracias a Dios se hundieron la de salud, la de educación, el proyecto de transfugismo, tampoco logró la del uso recreativo de la marihuana y a pesar de que había anunciado 3 proyectos muy importantes, no los presentó finalmente, que eran reforma a la justicia, servicios públicos y sometimiento. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? Primero, dividir las bancadas y esta vez la labor para armar las mayorías no las hizo con los líderes de las bancadas, sino que buscó personas como operadores políticos, es un término que vienen usando algunos medios para lograr las mayorías. Entonces, por ejemplo, Name y Correa fueron los que en el Senado, en la U, lograron armar ese grupo de 7 para apoyar la pensional. Barreto, Carlos Trujillo y Liliana Benavides fueron los que ayudaron a hacer quórum para pensional de los conservadores, que ahí también empieza a haber una dificultad, doctor Fernando, y es que yo he dicho hasta el cansancio, estas leyes que son tan trascendentales deberían exigir el cumplimiento de bancada, porque definitivamente esto también tiene una trampa de fondo y es que para el ciudadano es muy difícil hacer control político cuando lo tiene que hacer uno a uno a los 300 congresistas, porque en los partidos la estrategia es un poco dividirse, entonces unos votan sí, unos votan no, unos hacen quórum, otros se salen y hacer control político con un Congreso así es sumamente complejo. de manera que no se sabe finalmente quién hizo las mayorías. Por ejemplo, en pensional está claro que de la U los que llevaron a ese grupo de los 7 senadores a votar, los que hicieron la operación política, todo el mundo dice que fueron Name y Correa, y de los conservadores, los 3 que estuvieron ahí para hacer el quórum fueron Barreto, Trujillo y Benavides. Entonces, pero cada vez va a ser más difícil porque en cada proyecto, para poder evaluar la actuación, nos va a tocar uno a uno porque las bancadas no están actuando en bancada. Los partidos no tienen disciplina y los partidos no castigan a nadie y los partidos están a la deriva, ¿no? Porque Sí, doctor Fernando, y eso tiene una consecuencia.
obvia, y es que finalmente los ciudadanos van a tener cada vez menos confianza en los partidos, menos confianza en el Congreso, la confianza que había venido ganando el Congreso por las actuaciones que había tenido se vino al traste con la manera en que se votaron estas leyes, estas reformas, y además por los escándalos de corrupción que son muy graves y sobre los que todavía no se sabe la verdad. Además, porque yo sé que hay que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, pero lo que uno se cuestiona es hasta qué punto fueron legítimas las decisiones que tomó el Congreso cuando, así no exista todavía fallo judicial, habían graves indicios sobre la posible corrupción y compra de congresistas para la aprobación de estas leyes. Claro. Entonces, los corrompen uno por uno y con eso se logran mayorías. Así es, doctor Fernando, reventando las bancadas, reventando los partidos, entonces pierden legitimidad los partidos, pierde legitimidad el Congreso y ellos logran pasar unas reformas que además son muy dañinas. Y mire, doctor Fernando, le voy a poner solo un ejemplo, el tema de la pensional, que ahí yo también creo que hay una trampa mortal del gobierno. El gobierno todo el tiempo el argumento que usó para poner la ciudadanía en contra de los congresistas que votamos no y generar presión, era que eso no era no querer a los viejos y las viejas pobres. Y el gobierno lo hace hablando del pilar solidario, que es el que busca cubrir entre 2.5 y 3 millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso y viven en pobreza. ¿Cuál es el problema allí? Primero, que el gobierno miente, porque él no necesitaría una reforma pensional para hacer eso. Y existe un subsidio que se llama adulto mayor y él, si tiene voluntad, simplemente puede ampliar cobertura y puede ampliar el subsidio y no necesita ninguna reforma pensional. Pero esto sí tiene una consecuencia grave, y es que la Corte ha dicho que uno no puede asimilar un subsidio a una pensión, y ellos lo están haciendo al hablar de pilar solidario. Entonces es probable que ese pilar se caiga porque es inconstitucional. Además, porque eso tiene un costo muy alto anual de billones de pesos. Y otro de los puntos importantes que ha señalado la Corte es que las reformas pensionales requieren sostenibilidad fiscal y sostenibilidad del sistema pensional. Y esta reforma no cumple ninguna de las dos. Y así se lo hizo saber el comité de la regla fiscal de mediano plazo y 1000 estudios que se hicieron sobre la pensional. Y hay una serie de problemas que trae esta pensión porque anula cualquier posibilidad de los jóvenes de adquirir pensión. En fin, hay 1000 cosas por las que hay que demandarla, incluso porque no dejó surtir el debate. Pero la trampa de Petro es engañar diciendo unas cosas a los ciudadanos que él sabe que incluso son inconstitucionales, para poder manipular a la gente contra el Congreso. Y yo creo, doctor Fernando, que este tema es muy grave y que por eso tenemos que hacer un debate cada vez más audaz, más técnico y buscar un mecanismo para poder informar mejor a la ciudadanía, porque el gobierno definitivamente está engañando a la comunidad. Senadora, es un hecho, y el país lo sabe y todo el mundo lo sabe, que el gobierno está en una escasez enorme de recursos financieros. No tiene dinero. Y el déficit es gigantesco. Hablan de más de 60 billones de pesos de déficit. ¿No será que quiere la plata de las pensiones para cuadrar caja y robarse ese dinero y aplicarlo a los actos populistas que tiene en mente? ¿No será eso? Cualquier cosa puede pasar, doctor Fernando, porque yo se lo dije al ministro de Hacienda en el debate el 20 de junio y me sostengo en eso. Verdades a medias son mentiras completas. Y uno ve mentiras porque, por ejemplo, ellos habían dicho que la garantía era que ese dinero no lo iba a manejar el gobierno, sino el Banco de la República, pero el Banco de la República después dijo que él no podía hacerlo porque ese no era un tema misional de él. Y lo mismo pasó con el cupo de endeudamiento. Ellos todo el tiempo dijeron que los 17 millones de dólares era para pagar deuda.
Y el día del debate, el ministro de Hacienda se fue a chantajear a los senadores y a decirles que si no se ampliaba el cupo de endeudamiento, que entonces después no fueran a pedir obras, y lo dijo con nombre propio, dijo que después no venga Fico a pedir plata para el metro de la 80. Entonces yo le dije, venga ministro, entonces diga la verdad, ¿la plata es para pagar endeudamiento o la plata es para hacer obras? Porque aquí no le están diciendo la verdad a la gente. Y yo creo que todo el tiempo esa ha sido la estrategia del gobierno, verdades a medias, y con un tema muy grave que usted señala, doctor Fernando. Al gobierno se le advirtió que con esa reforma tributaria, en vez de aumentar el recaudo, iba a bajar, porque poner impuestos tan asfixiantes siempre lleva a que exista mayor evasión y mayor elusión. Y hoy lo hemos visto, la ineficiencia de Mr. Taxes, los sordos que fueron para escuchar cuando les advertimos que esa reforma no era conveniente y adicionalmente que no era legal el tema de no deducibilidad de regalías, pues lo hicieron, se pusieron a hacer cuentas alegres, pero aquí viene el tema más grave. Y es que a la caída de recaudo se le tiene que sumar, doctor Fernando, que es un gobierno derrochón, que es un gobierno que ha incrementado en un 22% el gasto. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué hay más gastos si hay baja ejecución? ¿Para dónde se está yendo la plata? Esa es una pregunta válida que nos hacemos hoy muchos colombianos. Claro, no tenemos ni idea y no somos capaces de entender. Nos dicen, no se está ejecutando el presupuesto, pero se está gastando más y hay un problema enorme de recaudos, que hay necesidad de más recaudos. Pero ¿cómo se obtienen más recaudos cuando se cae la economía? Senadora, no impresiona en el Congreso y no se discute el tema de cero de crecimiento económico, cero de crecimiento del PIB, de caída dramática en la construcción, en la industria de la construcción, en la industria manufacturera, en el comercio. Eso significa desempleo, eso significa hambre. ¿Esas cosas no se discuten? Así es, doctor Fernando, y parte de la discusión cuando se dio lo de endeudamiento fue eso, porque cuando ellos alegaban que ellos tenían que hacerlo el endeudamiento, que se había hecho en todos los gobiernos, sí, pero hay una diferencia con los demás gobiernos, y es que se aprobó endeudamiento, pero también venía creciendo la economía, y como usted bien lo dice, este es un gobierno con unos crecimientos pírricos. Es que el año pasado crecimos 0.6, el primer trimestre de este año crecimos 0.7, pero además es un gobierno que no ha sido capaz de mostrarle a los colombianos cuál es la ruta de reducción del gasto, dónde va a ser el ahorro. Y nosotros, un dolor con el que yo quedé, doctor Fernando, de esa plenaria, es que más de 60 senadores habíamos firmado una proposición de Sabaraín que llevaba a que el dinero del endeudamiento fuera solo para pago de deuda, pero cuando llegó la hora de votar, unos 20 senadores se fueron pues con el gobierno y no votaron. Y había otra proposición muy importante de Cambio Radical donde decía, les votamos el endeudamiento cuando ustedes nos presenten cuál es la ruta de ahorro, y ellos, y finalmente también nos derrotaron, y yo creo que este era un tema muy importante. Yo les decía, claro, en el gobierno del expresidente Uribe también pedimos cupo de endeudamiento, pero después fue claro que nosotros logramos unos crecimientos económicos muy importantes, incluso cuando el mundo entero decreció su economía por la crisis financiera del 2008, nosotros no tuvimos negativo, sino que tuvimos como 1.2, si mal no recuerdo, y tuvimos un crecimiento promedio superior al 4%. Entonces, y además de eso, hicimos una reforma al Estado de más de 400 entidades que llevó a un ahorro de más de 24 billones. Entonces, nosotros lo que pedíamos es lo sensato. ¿Usted quiere que le demos más plata para endeudarse? Cuéntenos en qué se va a gastar esa plata y cuéntenos cuál va a ser su apuesta de ahorro. Y lo más doloroso para mí, doctor Fernando, es que a pesar de los debates con cifras, con datos, pues los senadores terminaron aprobándole eso hacia el gobierno.
Claro, porque cada uno tenía su pequeño personal interés, ¿no? Es decir, en otras palabras, el gobierno se fue comprando congresista por congresista y obtuvo la mayoría. Así es, doctor Fernando, eso fue lo que pasó en esta legislatura Claro. con las leyes que se aprobaron. Uno lo que esperaría es que los colombianos tomen atenta nota de los debates, de los proyectos, de cómo votó cada congresista, porque lo que no se vale es que los mismos que le están haciendo tanto daño al país y que le están acolitando la destrucción a Petro, después muy campantes vuelvan al Congreso y que ninguno tenga que asumir responsabilidad por lo que están haciendo. Bueno, comprándose a los congresistas, pero senadora, la realidad no se compra. La realidad es refractaria a la compraventa. No hay discurso, no hay halago, no hay nada. Y la gente tiene hambre. El país no crece. El presidente Uribe decía que menos del 5% del PIB no se podía crecer para que el país fuera viable. Y estamos creciendo nada. Usted dice el 0,6 y el 0,7, todo debido al gasto público. No hay Así una es. sola actividad económica generadora de empleo que esté creciendo. Ni una sola. Y eso es hambre. Eso es desesperación de la gente. Eso no se compra. Esa realidad está ahí. Además, doctor Fernando, este decrecimiento económico tiene una consecuencia obvia y es el recorte de personal de las empresas. Y a eso se le suma que la inseguridad jurídica que provoca este gobierno, la incertidumbre que provoca, pues cada vez espanta más empresas. El año pasado se cerraron más empresas que en pandemia. Muchas empresas se han declarado en insolvencia. Es que ahí está, el dato mata el relato. Ahí están las cifras, ahí está la realidad. Y uno no ve en el gobierno disposición para redireccionar la política. Bueno, entonces el próximo 20 de julio tendremos inauguración de la nueva legislatura. ¿Algo nuevo se espera? Pues, Tal vez doctor nuevos Fernando, ministros, pero ¿habrá algo nuevo para plantearle al país? Un país desesperado, enloquecido, empobrecido, con hambre. doctor Fernando, la verdad es que yo no le veo al gobierno disposición. Yo, por el contrario, siempre que ellos anuncian un cambio de ministro, siento temor porque lo que han ido haciendo es sacando a toda la gente que tenía alguna característica técnica para llenar el gobierno simplemente de activistas políticos con cero conocimiento de los sectores. A mí me angustia, por ejemplo, porque en uno de los foros donde yo estuve con el ministro de Minas, uno de los últimos foros debatiendo el tema de la transición energética y la seguridad energética en el país, él anunció que el 20 de julio presentan por fin, después de 2 años, la tan mencionada ruta de la transición, y él dice también que van a presentar la reforma de servicios públicos con un agravante. En lo único que hizo énfasis fue en control de precios, y nosotros ya hemos visto en el mundo lo que pasa cuando se establecen esos controles de precios. Entonces, aquí lo único que le podría dar a uno esperanza es que los congresistas, que finalmente son los que votan, hagan una reflexión, porque están llevando al país por el despeñadero. Y yo creo que ya a 2 años, con un gobierno que cada vez ha mostrado mayor ferocidad, mayor incapacidad de escucha, pues lo único que debería quedar es que los partidos por fin se alineen a sus bancadas, operen en bloque pensando en el país y no disuadidos por prebendas, contratos y ese tipo de cosas. Claro, y así entonces se compraron los liberales en cantidad suficiente y los conservadores, unos pocos, también se fueron para allá. Y Unos de la U el también, partido de la U, que uno ya no sabe quién es el que dirige el partido de la U, ni para dónde va, ni de dónde viene. Y entonces cada uno hace su propio negocito y el negocito es contra el país. Y ahí está la realidad que usted menciona y la que a todos nos aterra, porque la realidad es esa. La gente tiene hambre, no hay empleo, no hay crecimiento de empresas.
no hay producción en ninguno de los ramos de la industria manufacturera, no hay nada. Entonces, ahí está la realidad. Pues, senadora, esperemos a ver qué nos pasa de aquí al 20 de julio, cuáles son los cambios ministeriales y si este gobierno propone alguna cosa distinta que el populismo y que las cosas que ha propuesto, los Doctor odios. Fernando, pero yo quisiera hacer un llamado a los colombianos y es, yo veo muy difícil que el gobierno reflexione y cambie, pero yo creo que los colombianos sí tenemos una obligación de mayor audacia, mayor control sobre el Congreso, que finalmente es el que vota. Yo creo que los colombianos tenemos que empezar a establecer un diálogo paralelo a partir de la sensatez, no de estos radicalismos ideológicos y de estos dogmatismos, sino a partir del dato científico, de los estudios y de las pruebas para diseñar el país que queremos a futuro. Yo creo que aquí los colombianos todos por encima de los partidos y las diferencias ideológicas deberíamos acordar unos puntos que no pueden ser negociables, porque finalmente este es un gobierno al que le quedan unos 25 o 26 meses, pero a Colombia le queda mucho por delante. Y aquí tiene que haber un compromiso también con las presentes y futuras generaciones. Y yo creo que este momento de crisis debería llamar también a una mayor unidad, a una mayor firmeza y a una mayor capacidad dialógica para ver hacia dónde vamos a llevar este país. Bueno, la gente empieza a despertar, las redes sociales están haciendo su tarea, la gente está más advertida y está más compenetrada con la vida nacional. La semana pasada entrevistábamos a una niña de 18 años que se volvió figura en el mundo. ¿Cómo no? Se volvió figura en el campo de las realidades que en última son las realidades políticas. Que reaccione la gente, porque no reaccionó en su momento, porque no tuvo cuidado en su momento. Los desvíos de nosotros, los colombianos, de la realidad nos han conducido a esta que tenemos, que no puede ser más triste, no puede ser más dolorosa, conflictiva y peligrosa para el futuro. Los jóvenes se quedaron sin pensión de jubilación y como que no les interesa, ¿no? Como que no les interesa. Ellos no reaccionan y dicen, eso es para después. Seremos jóvenes siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Espere que corran los años y se preguntan, ¿y dónde están las pensiones? No existen, se perdieron. Como en la Argentina, ¿no? Así es, doctor Fernando, y no solo es la pensión, es la salud. Hoy el gobierno de facto sin reforma llevó a una estatización de la salud que es muy dolorosa, que es muy riesgosa, y mire las contradicciones. Yo le quiero señalar esto y perdóneme el abuso. Uno ver a los profesores marchando contra la posibilidad de ser evaluados y ver los cómplices callados cuando les cambian el sistema de salud y tienen a tantos que tienen enfermedades de alto riesgo, de alto costo o tratamientos que no pueden ser interrumpidos padeciendo lo que padecen y por eso sí no protestan. Esos son temas sobre los que tenemos que reflexionar. Sí. La realidad no es sobornable, la realidad está ahí. Con esa realidad nos tendremos que ver ahora y a partir del próximo 20 de julio a ver si hay un cambio de dirección en el país o si seguimos en dirección al abismo, que es a donde vamos. Senadora Paola Holguín, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando, a usted, a su equipo y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un abrazo enorme. Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, ha estado con nosotros en la hora de la verdad. En Colsubsidio sabemos que cuando una mujer progresa, su familia avanza con ella. Por eso le decimos sí a sus sueños con nuestro nuevo crédito para mujeres afiliadas. Solicítalo y accede a tasas preferenciales para impulsar tus proyectos personales y profesionales. Conoce más en www.colsubsidio.com o solicítalo en el punto de crédito o centro de servicio más cercano. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión,
análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.